que las resolvamos juntos. Y bueno, comencemos entonces con los ejercicios. Primero, mostrarle aquí algunas tablitas de conversiones, ¿no es cierto?, de dimensiones que las vamos a ocupar, ¿sí?, de los prefijos, los conversión de unidades, que ustedes están viendo también en otras asignaturas, así que yo no he dedicado mucho tiempo a la parte de conversión de unidades, porque quiero irme derechamente a las aplicaciones, ¿ya? Esto también, por ejemplo, ustedes respecto de la presión, que es como la unidad que yo he centrado un poquito más, también la tienen, ¿sí? Y la vamos a ocupar ahora en la resolución de ejercicios. Vamos entonces con el primer ejercicio. Miren, el primer ejercicio dice, determine la presión ejercida sobre un buzo que está a 30 metros por debajo de la superficie del mar. O sea, la pregunta es, yo tengo, digamos, la superficie del mar, ¿no es cierto? Ahí 30 metros hacia abajo tengo un buzo. Vamos a ir ahí a dibujar un bucito, ¿no es cierto? Ahí no me queda muy bonito, pero ahí con unas gualetas. La pregunta es, ¿cuál es la presión que siente el buzo en ese punto de sumergido? 30 centímetros. ¿Ya? Ese es el esquema. Ahora, ustedes entenderán que ese buzo siente una presión que es relacionada a la presión atmosférica, más la presión manométrica que consideran esos 30 metros de sumergido. ¿Cierto? Bueno, y a todos los ejercicios los doy con respuesta. La idea es que vamos aquí desarrollando los ejercicios paso a paso y después yo les subo la guía, porque no sé si, no me acuerdo si se la subí o no se la subí la guía todavía, pero la idea es que tengamos estos 4 ejercicios para poder ver cómo se resuelven y ustedes entonces resuelven la guía completa. ¿Ok? Entonces, partamos aquí. La presión que siente el buzo va a estar dada por la presión atmosférica más la presión manométrica. Digamos que estoy preguntando como por la presión absoluta que siente el buzo a esa profundidad. ¿Me dan como dato alguna pregunta ahí? Gracias. Alexandra está como en la calle, ¿no, Ale? Ya. Sí, entonces, la presión atmosférica, ahí se la dan como dato. ¿Alguien me puede decir cuánto es la presión atmosférica? ¿Alguien me puede decir cuánto es la presión atmosférica? La del problema 101. Así es, ¿no es cierto? Porque, pero ojo que dice presión barométrica. Por tanto, ustedes saben que el barómetro es un dispositivo que mide presión atmosférica. Por tanto, la presión atmosférica es 101 kilopascal. Está muy bien ahí. Y después la presión manométrica. ¿Cómo se calculaba la presión manométrica? ¿Quién se recuerda La cómo se... densidad, no. Muy bien, sí. Por la gravedad, por la altura. Que en este caso la altura representa la profundidad, ¿no es cierto? Por tanto, yo resuelvo esa parte. Voy a calcularla acá, solita, la presión manométrica, para dejarle espacio ahí. Y dijimos que era la densidad por la gravedad por la altura. Reemplazamos entonces la densidad. ¿Cuánto dice que es? Ojo, dice que la densidad relativa es 1,03. ¿Cómo calculamos la densidad real? También lo hicimos en clases. Multiplicándolo por la densidad relativa del agua. Por la densidad del agua. La densidad del agua. Así es, Nico. Y por tanto, ¿cuánto daría? Digamos, la densidad del agua de mar va a ser igual a la densidad relativa por la densidad del agua. ¿Cuánto sería ese resultado? 1,03 gramos partidos por centímetro cúbico. No. Casi.
Pero recuerden que la densidad del agua... 1030 kilogramos por metro cúbico. Eso es. ¿Se acuerdan? Que la densidad del agua la vamos a trabajar siempre ahora como 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Por lo tanto, la densidad del fluido, del agua de mar, en este caso, va a ser 1030 kilogramos por metro cúbico. ¿Vale? Entonces, reemplazo acá la densidad del fluido en cuestión, que es el agua de mar, 1030 kilogramos por metro cúbico. ¿Cierto, Nico? ¿Sí lo vio? Sí, sí. Vale. La gravedad, chiquillo, el libro la ocupa siempre como 9,81. Yo la voy a ocupar como 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Y la altura dijimos que iba a ser 30 metros. Por tanto, la presión manométrica, ¿me ayudan? A mí me da 302.820. Sí, A mí profe. igual. 302.820. ¿Qué unidad? Pascales. Y eso yo decía a ustedes, chiquillos, para poder sumar después con la presión atmosférica, me la van a convertir en 302, en realidad 302,8 pascal, y lo vamos a aproximar a 303 kilopascal, perdón, 302,8 kilopascal. ¿Ok? Dejémosla ahí nomás, 302,8 kilopascal, y luego entonces sumamos. Decimos que la presión que siente el buzo entonces va a ser igual a los 101 kilopascal más los 302,8 kilopascal, y eso da un total de 403,8 kilopascal. La respuesta dice 404 kilopascal, pero la verdad es que están aproximando ahí. O a lo mejor trabajaron con 9,81. Pero el resultado es el mismo. Ya, partimos ahí con un ejercicio simple. No hay mucho que distinto de lo que ya habíamos visto. Sin embargo, ojo que les van a dar la presión barométrica y eso significa que es la presión atmosférica. Dudas, chiquillos. Necesito que me digan, que me ayuden, si es que hay algo que no entienden. Si se entendió, podemos pasar al próximo. Están copiando. Profe, da un momento para copiar, por favor. Por supuesto. Usted me avisa, Romaney. Ya, profe. Ok. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ahí está, miren. Dice, este ejercicio también es de aplicación. Créanme que muchas veces para determinar la altura de ciertos lugares específicos se ocupan los barómetros. Recuerden ustedes que el barómetro era el dispositivo que medía la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces ahí le dicen, miren,
Hay un barómetro de un escalador que es mucho, o sea, que es a una altura, digamos, inicial, que es la superficie, y una altura que es, digamos, al final, cuando llega al punto cúlmine, digámoslo. Entonces, el problema consiste en lo siguiente. Uno dice, miren, hay un escalador, ¿no es cierto?, que va a escalar, y ese escalador, ¿no es cierto?, siente una presión a la superficie antes de escalar, que es de, le ponen aquí presión 1, ayúdenme ustedes, 930 milibar. Ojo con las unidades, milibar. Cuando este escalador llega a, digamos, a la parte final, ese escalador siente una presión barométrica de 780 milibar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la altura que ese escalador, digamos, subió? O la altura, la altitud que tiene ese monte o ese cerro. ¿Sí? ¿Me podrían ayudar? ¿Cómo resolver ese problema? Dígame. Sí, me parece. Tiene que ver con la diferencia. Entonces, aquí yo podríamos llegar a una fórmula, ¿no es cierto?, que dice que el cambio de altura va a ser igual al cambio de presión. Bueno, pero por lo menos si logra entrar y si no, pues, si logra entrar y así le quiten la luz en el momento que ya saben ellos Por la que, pues yo densidad les digo y la gravedad. Voy a explicar ahí a Ale, perdón, Ale, pero para que no se acople, digamos, el sonido. Ya, esa es la fórmula, pero me gustaría que la dedujéramos. ¿Cuál es la palabra correcta ahí? Ya, pero miren, uno dice, en el punto 1, ese escalador siente una presión atmosférica que es igual a densidad por gravedad por la altura 1, ¿cierto? Mientras que en el punto 2, ese escalador siente una presión que es igual a la densidad por la gravedad por la altura 2. Ojo, la densidad se asume como densidad promedio, se asume que en la densidad del aire no cambia, eso es una aproximación, pero mantenemos como la densidad constante, tanto en la superficie como en la parte de mayor altura, ¿cierto? Y entonces, si yo quiero conocer el cambio de presión que siente este escalador, yo digo que delta P, o sea, resto ahí, vamos a hacerlo ahí paso a paso. Digo que P2 menos P1, factor común, densidad por la gravedad, va a ser igual a la altura 2 menos la altura 1, ¿cierto? Y entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta que esto corresponde al cambio de presión, al delta P, esto corresponde al cambio de altura, con lo que reordenando la ecuación me queda que el cambio de altura se puede calcular por la diferencia de presión dividido por la densidad por la gravedad específica, digamos, por la gravedad del... Y ahí puedo llegar a esa fórmula que yo les proponía, que es con la que se resuelve este problema, pero para que tengan clarito de dónde se obtuvo esa fórmula. ¿Ya? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Profe, yo profe. tengo una duda. En esa. Ah, no. No olvidé mi duda. ¿Está bien? Sí, no, sí estoy bien. Sí.
¿Los demás sí me siguen? Sí, profe, lo seguimos. Vale, chiquillos. Ya, y entonces, eso, bueno, esa es la primera parte, de escribir o de tener la fórmula para poder resolver este problema, y ahora viene aplicar la fórmula, que tiene otra dificultad, porque eventualmente, fíjense los datos que uno va teniendo, ¿no es cierto? Entonces, chiquillos, teníamos que delta H, que es lo que estoy buscando, cuánto es la altura del calador, igual al cambio de presión por densidad por gravedad. Yo quiero tener el resultado en metros, ¿vale? Por lo tanto, el cambio de presión, ¿en qué unidades debería estar? Pascal, Así es. ¿Y en qué dato se lo está entregando? milibar parece que era. Así es. Por tanto, uno dice, miren, yo tengo 930 menos 780, entonces tengo 930 menos 780, eso me da, si no me equivoco, 150 milibar. Por tanto, ese cambio de presión que se lo estoy dando en milibar, usted lo tiene que convertir a Pascal. ¿Cómo? Uno dice, chiquillos, y aquí vamos a esta tablita que ustedes tienen en su cuaderno, ¿no es cierto? Miren, dice que un bar es igual a 10 elevado a 5 Pascal. ¿Ocupan esa? Tienen siempre la información. O también podrían convertir milibar a Pascal, derechamente con el celular. ¿Sí? Uno dice, miren, 1000 milibar corresponden a un bar, y luego, yo sé que un bar es 10 elevado a 5 Pascal. Todo con factor de conversión, como me imagino que los otros profes le están diciendo que tienen que hacer las conversiones. Milibar con milibar, bar con bar, y me queda todo en Pascal. ¿Me ayudan con ese resultado, por favor, chiquillos? ¿1,5, profe? No. Hágalo de nuevo. ¿Cómo lo calculó Romanay? 15.000, No, profe. me equivoqué. 15.000. 15.000, ¿no es cierto? 15.000 Pascal. Usted mira, profe, pero ¿por qué ahora no lo dejamos en kilopascal? No, ¿saben por qué? Porque yo dije que si usamos la densidad en kilogramos partido por metros cúbicos y la gravedad en metros partido por segundo cuadrado, entonces el pascal me va a permitir tener metros. Podríamos hacer esa conversión, pero creo que no es necesario. Me explico. El delta P, entonces, vamos a decir que es 15.000 pascal. Podríamos descomponer la unidad de pascal, pero no es necesario. Lo que yo les quiero decir es que si usted ocupa después la densidad, ahí está, mire, en 1,20 kilogramos por metro cúbico, 1,20 kilogramos partido por metro cúbico, por la fuerza de gravedad, que es 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Si usted hace toda esa conversión y trabaja en pascal, entonces el resultado final lo va a tener en metros. Ahí tienen que confiar en mí, pero podríamos demostrarlo. Pero yo creo que no es necesario demostrarlo. Lo importante es que ustedes entiendan que el pascal les va a permitir trabajar en las unidades estándares, metros, kilogramos, segundo cuadrado. ¿Sí me ayudan? ¿Cuánto será ese resultado? ¿12.250? 12.250. Creo que no. Creo que 1.275. Yo Me faltó un 0, profe. 5,5. ahí está. 1.275,5. 5,5. Sí, profe, me dio igual. ¿Unidades? ¿Qué unidades? Juéguesela. Metro. Metros. ¿Por qué metro?
Porque altura. Así es. Pero ¿por qué no centímetro? ¿Por qué no kilómetro? Porque por la conversión de todo eso que está ahí tiene que haber metros. Bueno, no me acuerdo el. No, pero Profe, es ¿para qué exactamente le así. incluir? Víctor, ¿Ah? es exactamente así. Si usted trabaja en Pascal aquí arriba ¿Ya? y trabaja las unidades de densidad en kilogramos partido por metro cúbico y la fuerza de gravedad en metro partido por segundo cuadrado, usted siempre va a obtener en metros. Ya, profe. Vale. Me lo voy ¿Vale? a grabar. Sí. Sí. Yo eso lo puedo demostrar, se puede demostrar. Pascales, kilogramos partido por metro partido por segundo cuadrado y cancelamos ahí y nos queda al final en metro. Pero no es necesario. Lo importante es que ustedes entiendan que van a trabajar en esas unidades. La presión en Pascal, la densidad en kilogramos metros cúbicos y la gravedad en metros partido por segundo cuadrado. Profe, entonces, esto que sacó recién correspondería a la distancia de trabajo hasta que Así es, punto, ¿cierto? así es. Esa es la altura, 1275,5 metros. O sea, usted me dice, profe, ahí da 1274. Sí, seguramente por los decimales o porque ocupamos la fuerza de gravedad 9,81. Esa es la distancia vertical. O sea, la Esa es la altura. distancia vertical, la altura. Ya, Aunque ustedes no lo crean, chiquillos, así se calculan las alturas de un edificio, de un escalador, usando la presión atmosférica. ¿Cómo se cortó? ¿Se cortó? ¿Me escuchan? Sí, Ah, profe, sí. yo lo escucho. ¿Me escuchan? Ya. Sí, profe, se escucha. ¿Vale? Entonces, si uno no va a estar midiendo con wincha, la verdad no mide con wincha. Imagínense una wincha de un 1274 metros, no tiene sentido. Y tampoco ir por parte. La mejor forma de calcular la altura es basarse en la presión barométrica de 2 puntos. Y se calcula exactamente como lo hicimos nosotros aquí. O sea, hay que andar con un puro barómetro nomás y se puede determinar la altura. Exactamente. Créame, es así. De hecho, podríamos hacer el experimento, irnos al Costanera Center con un barómetro y determinar la altura del Costanera Center. ¿Cuándo se acabe la pandemia? Porque ahora está llena esa vuelta. Están todos desesperados comprando ese plasma. Ah, en la tele. Una pequeña bromita ahí. Ya, chiquillos, entonces, ¿alguna duda, algo que quisieran comentar con respecto a la resolución? Ojo con las unidades, es muy importante, ¿no es cierto? Yo traté de escoger un ejercicio de cada tipo para poder mostrarles y ustedes después puedan trabajar con la guía de ejercicios. ¿No? ¿Todo ok? Vamos por el tercero. Otro, ¿ya? Ya, digamos, eso aplicado. Dice, un manómetro conectado a un tanque indica 50 psi. En un lugar donde la presión barométrica es de 29,1 pulgadas de mercurio. Y nos piden entonces cuál será la presión absoluta que hay en el tanque. Y nos dan la densidad del mercurio. ¿Sí? Y ahí no está. Digamos, expresado el problema. Me gustaría que me ayudaran a resolverlo. Ahí son unidades inglesas. Ustedes tienen que hacer algunas conversiones de unidades. Yo les puedo ayudar con algunas conversiones. Veamos. Uno dice, mire, no sé, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, eso ustedes lo saben. Eso equivale también a 101,3 kilopascal y también equivale eso a 14,7 psi.
Cosas que ustedes ya tienen que ir acordándose, ¿eh? Términos de presiones. Desde presión común, pasando a presión internacional y presión inglesa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calculaba la presión absoluta cuando hablamos de presión manométrica dentro del tanque? Aquí era igual la presión absoluta cuando estamos trabajando a una presión que está mayor a la presión atmosférica. Algo le entendí ahí al Víctor medio robot. La atmosférica más Excelente, manómetro. ¿Ya? Eso es. Entonces, la presión atmosférica me la dan. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 29,1. 29,1 pulgadas de mercurio. Sin embargo, las pulgadas de mercurio no es una... ¿A qué la convertirían? A milímetros de mercurio. Y después, A kilopascal. sí, podría ser, o trabajar directamente en PSI. Fíjense que la respuesta está en PSI. Entonces, yo la convertiría a PSI. ¿En qué sentido? Digo, miren, bueno, esto hay que recordar también, una pulgada, ¿qué me ayuda una pulgada en términos de centímetros? Vamos a términos de centímetros, era 2,54 centímetros, ¿cierto? Mira, ¿por qué pasó por centímetros? Porque, la verdad, después lo voy a convertir a milímetros. Digo que un centímetro es igual a 10 milímetros. Y ya voy a tener entonces milímetros de mercurio. Y yo sé, chiquillos, que 760 milímetros de mercurio equivalen a 760 milímetros de mercurio equivale a 14,7 PSI. Entonces, ahí fíjense, borro mercurio con milímetros de mercurio y me queda todo esa presión atmosférica que está en pulgadas de mercurio, me queda en PSI. Si me ayudan, se lo agradezco. 14,29. 14, Es lo mismo. ya, vale, 14,29, pongámosle 14,3 PSI. Luego, la presión manométrica me la dan también en PSI. ¿Cierto? La presión manométrica, ahí se me corta un poquito el manométrica, es igual a 50 PSI. Finalmente, entonces, la presión absoluta va a ser igual a 14,7, perdón, 14,3 más 50, eso me da 64,3 PSI. Y si yo la quiero, ojo chiquillos que dice PSI-A. ¿Qué significa esa simbología PSI-A? Se refiere a presión absoluta. No es presión manométrica, no es presión atmosférica, sino que es presión total, presión absoluta dentro del tanque. ¿Ya? Hay manómetros que miden, dígame. Y cuando se habla de atmosférica, ¿qué simbología se podría ocupar? No, ahí simplemente es presión atmosférica. Hay que decirlo, presión barométrica o presión atmosférica. Ah, ok. Entonces, ¿eso no lo jugó? Ah, No, es simplemente un dato ahí, un distractor. ¿Ya?
Ya, y me gustaría que también diéramos la respuesta en términos de kilopascal. Entonces ahí te dice, perfecto, profe, 14,7 PSI equivalen a 101,3 kilopascal. Y ahí solamente por si les pidieran la respuesta en kilopascal, ¿me ayudan? Otro es Bueno, Víctor, pucha, ahí no le alcanzo a escuchar muy bien, pero Profe, a mí me dio 441,03. 441, pongámosle 441 ¿no? kilopascal. ¿Ya? En términos de lo que es equivalente a 64,3 PSI. Pero tienen que tener súper claro que es presión absoluta. ¿Estamos? Les estoy dando tiempo para que copien, para que si tienen alguna duda la pregunten. ¿Dudas, chiquillos? no, profe. ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Ya. Bueno, y un último ejercicio, chiquillos, también simple, respecto de un manómetro. ¿Ya? Dice, un manómetro que contiene aceite, me dan la densidad del aceite, se conecta a un recipiente lleno de aire. O sea, tengo un recipiente, digamos, perdonen por el dibujo ahí, aquí aire, y le conectamos un manómetro. Recuerden que un manómetro va a ser una especie de tubo en U, ¿verdad? Que va abierto a la atmósfera y tiene una diferencia de altura aquí de 60 centímetros. Muy parecido al que hicimos en clases, 60 centímetros. Entre ese punto y ese punto, finalmente. Entonces, se plantea que la presión dentro del recipiente, la presión ahí, X, va a ser equivalente a la presión de la interfaz, a la presión 1I, y equivalente a la presión 2 ahí. Entonces yo digo, mire, la presión del estanque va a ser igual a la presión que hay en el punto 1 e igual a la presión que hay en el punto 2. Sin embargo, yo calculo la presión del punto 2, pero basándome en el manómetro, que va a ser igual a la presión atmosférica más esa profundidad que corresponde a la presión manométrica. ¿Cierto? Te estoy dando tiempo ahí. Ahí tendríamos entonces la presión manométrica. Y ahí simplemente, chiquillos, reemplazamos. Simplemente reemplazamos y me queda que la presión dentro del recipiente va a ser igual a
La presión atmosférica, ¿cuánto dice que es? 98 kilopascal. Luego, más la presión manométrica, que hay que calcularla, como la densidad por la gravedad por la altura, o profundidad en este caso. Reemplazamos eso ahí. La densidad es 850, porque es la densidad del aceite, ¿no es cierto? De ese aceite que va ahí, de ese fragmento. 850 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, 9,8 metros partido por segundo cuadrado, por la altura, ¿cuánto pongo ahí? Muy bien, pero se nota, siguiendo las recomendaciones que hemos hecho siempre, ¿qué se escribe ahí? 0,6 metros. 0,6 metros, exactamente. Todo eso para que el resultado me dé en... Kilopascales. No, Víctor. Pascales. Pascales. Y después uno lo convierte a kilopascales para poder sumarlo con estos kilopascales. ¿No es cierto? ¿Me ayudan? El paréntesis, profe, sí me da lo mismo que el compañero, 4.998. Ah, qué bueno que después te escucho, porque yo no la escuché. 4.998 pascales. ¿Y que podríamos aproximarlo a cuántos kilopascales? 5.000. No, pues, serían 5.000 Ah, pascales. perdón. Espérame, estoy pensando. 5. Y entonces la presión dentro del tanque va a ser igual a 98 más 5 igual a 103 kilopascales. ¿Estamos, chiquillos? Dígame. Sí, Víctor, más o menos. ¿Me explica un poquito cómo fue la parte de E1, el E2 y los 60 centímetros? Esa parte como que me... Claro, yo le explico, Víctor. Ya, mire, Víctor, lo que pasa es que, a ver, el manómetro, se lo voy a explicar en una diapositiva aparte. Y al tiro vuelvo ahí, chicos, ¿ya? Lo que pasa, Víctor, mira, te lo voy a ampliar ahí. Cuando uno quiere saber la presión dentro de un recipiente, ahí, dentro del recipiente, el recipiente es un gas, ¿no es cierto? Entonces uno conecta un manómetro ahí, y el manómetro es un tubo en U. Voy a exagerar ahí, es un tubo en U, que está abierto a la atmósfera. Usted mira, profe, cuando yo veo un manómetro no veo que está abierto a la atmósfera, porque digamos que ellos tienen un mecanismo especial, pero que siente la presión de la atmósfera. Entonces, el punto es que el gas, este gas, empuja al líquido que hay dentro del manómetro. Lo empuja, ahí, ejerce presión. Entonces, la presión que ejerce el gas en ese punto, que yo le llamé punto 1, es equivalente a la presión que hay en este punto, Víctor, aquí. Presión 2. ¿Ya? Entonces, yo no estoy calculando la presión dentro del cilindro, sino que estoy calculando la presión en el punto 2. Pero por la ley que nosotros dijimos que en la parte vertical de un fluido las presiones se igualan, entonces, por eso que digo, mira, la presión 2 es igual a la presión 1, ¿cierto? Sí. Y luego la presión 1 es igual a la presión que hay dentro del gas, porque el punto 1 está justo en la interfase entre el gas y el aceite. Ahora, lo que yo estoy calculando efectivamente, Víctor, es la presión sobre el punto 2,
Porque sobre el punto 2 está la presión atmosférica más esa presión que se denomina manométrica. Ahora, la presión manométrica, ¿cómo se calcula? Por la densidad. ¿La densidad de quién? De esa porción de aceite o de líquido del manómetro. Por la gravedad y por la altura. ¿Cuál altura? Esta altura. Esta altura que está aquí. Esta altura, esa altura H. Que es la diferencia del aceite que hay entre ambos lados o ambos brazos del manómetro. O sea, la diferencia es la altura donde empieza el aceite hasta el punto, ¿cierto? Así es. Desde ese punto. Yo creo que La última parte como que no se la entendí bien. ¿Ustedes, chicos, igual le escucharon Yo al creo, Víctor cortado? no se escucha mal, yo creo que debería escribir si no lo puede escuchar. Sí, Víctor, si no puede, por chat, yo lo ayudo ahí. ¿Ya? Profe, una pregunta por mientras. Dígame. ¿El gas y el aceite siempre es el mismo o va variando dependiendo del modelo o de Buena alguna pregunta, otra Alex. cosa? Hay manómetros de aceite, digamos lubricante, hay manómetros de mercurio, ¿sí? Hay manómetros que tienen una mezcla de ambos fluidos, aceite, mercurio. Hay manómetros de agua también. ¿Ya? Lo importante es que tengan una diferencia de altura en los brazos de este manómetro. O sea que siempre hay que estar pendiente ahí con la densidad igual de cada Así uno es. porque no sería la misma en todo. No, claro que no, claro que no. Por eso que los manómetros funcionan, o sea, ambos dan siempre la misma presión, eso sí. Claro. Sí. Ahí va a ser la conversión, digamos, dentro de su propio dispositivo, para medir finalmente en kilopascal, en pascal o en la unidad que ellos trabajen. ¿Ya? ¿Y esa información cómo se puede tener? Por ejemplo, si yo llego y veo un manómetro, ¿cómo yo sé que tiene aceite? ¿Están rotulados o tienen No, alguna...? no, porque finalmente lo que uno busca de un manómetro es que sea funcional y te diga cuál es la presión que hay dentro del cilindro. De ahí a cuestionarse si el manómetro funciona con mercurio, con aceite, no tiene mucho sentido porque esos son los mecanismos internos con los que trabaja el manómetro. Digamos que es un dispositivo mucho más complejo que el que yo estoy mostrando aquí, pero que dentro del sistema hay, digamos, un sistema electrónico. O sea, son milésimas que se mueven y esas milésimas que se moverá el fluido, él la interpreta después en cambio de presión, pascal, kilopascal, ¿me entiendes? Independiente del fluido. Por Algunos eso trabajan le con aire. preguntaba, pues. Es que entonces me está contradiciendo igual porque me había dicho que no en todo va a ser la misma densidad, pues entonces igual va a influir en los cálculos, pues, ¿no? A ver, lo que usted me Cuando uno plantea es... calcule alguna altura, lo que estaba diciendo que se Sí, podrían po, obtener yo estoy de acuerdo con usted. esas La cosas. densidad va a ser distinta, pero la altura también va a ser distinta. Y de ese punto de vista, entonces, como la presión se regula, ¿sí? Porque no es lo mismo que el gas empuje al agua que empuje a mercurio. Porque ese empuje va a estar directamente relacionado con la densidad. Si el fluido es más pesado, entonces esa diferencia de altura va a ser mucho más pequeña. Y ahí se compensa, digamos, la diferencia de altura con respecto a la densidad. Si es agua, el líquido es más liviano, entonces va a haber una mayor distancia de los brazos del manómetro. Ya, ya. ¿Sí? ¿Me cree por ahí? ¿Más o menos? Sí, Bacán. profe, ¿ahora me escucha? Ahora mejor. Ya. Entonces, la altura, ¿cierto? Era igual al comienzo del aceite hasta el punto 2, ¿cierto? Sí, así es. Ya, ya esa era mi duda. Ya, profe. Así es. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Profe, y en el caso de por ejemplo, los extintores, Ya. ahí
va a depender también de la densidad o del gas en sí, porque yo sé que, por ejemplo, pasa que cuando pasa mucho tiempo sin ocupar un extintor, hay que volver a moverlo para que la presión aumente. Lo que No yo sé creo si que me pasa, explico. Alex, sí, perfectamente. Lo que yo creo que pasa ahí, Alex, esto es una, digamos, interpretación, yo creo, es que dentro el extintor no solo es un gas también unido a un polvo. Porque si fuera solo gas, se mantendría siempre la misma presión. Lo que pasa es que es un polvo suspendido dentro de un gas. Eso es lo que yo creo que pasa. Y como el polvo empieza a decantarse mucho tiempo, entonces por eso la presión baja. Por eso hay que moverlo para que se vuelva a formar esta suspensión de un polvo, digamos, químico, que se dice, con respecto al CO2 que podría estar incorporando o al vehículo. Ah, ya, profe, gracias. No sé si Ahí me me quedó un consta poquito igual, más claro. pero yo creo que por ahí va. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Bueno, entonces, ¿cuál era la idea de esta clase de hoy? Era una especie de taller. Créanme que yo lo hago así siempre también, pero les reparto, los separo en grupos, les reparto un ejercicio por grupo y después ustedes lo pasan, lo resuelven en la pizarra y ahí resolvemos los 4 ejercicios. Obviamente que este formato no permite hacer eso, pero bueno, yo lo resuelvo, los 4 ejercicios, ustedes me siguen y ahora están en condiciones de resolver la guía completa. Entonces les pido que trabajen en la guía, ¿ya? Profe, Díganme. ¿usted cree que cuándo pueda subir el video? ¿Este video? Hoy día. Sí. Sí, siempre lo subo. Ah, ya, profe, gracias. Me demoro media hora, unos 40 minutos entre que se carga, entre que lo bajo al computador, entre que se sube al canal de YouTube. Pero hoy día, ¿Y la guía también estaría arriba? la guía también la voy a subir ahora. Voy a subir la clase, la guía y el video. ¿Ya? De hecho, nosotros tenemos clases como hasta las 7:50. Me tomo estos 20 minutos que faltan para poder subir el material. A veces me demoro más que eso, pero ahí les pido que me entiendan un poquito y me tengan ahí algo de paciencia. Profe, ¿en la guía van los datos, la respuesta que deberíamos llegar o no las puso? La mayoría de los ejercicios van con respuesta. Ya, profe. ¿Ya? Y los que no, los podemos revisar en clase el lunes. Profe, el Power igual está subido, ¿lo va a subir? Ahora lo subo. Créanme. Tengo días Profe, de... ¿y esta guía es con nota, décima, algo, No, no? no, la verdad es que en la prueba, vamos a hacer prueba online, yo después les voy a decir, chiquillos, el próximo lunes ya tengo las evaluaciones, digamos, ya están con visto bueno, entonces yo les subo las pruebas y el lunes les voy a decir cómo van a ser las pruebas, pero parte de presión va a estar incorporado en la prueba. Profe, pero van a hacer como este tipo de, de ejercicio, ¿cierto? ¿Cómo ¿Sí? pareció esto? ¿O no? Sí, con alternativa. Le hago este ejercicio de enunciado y les pregunto, ¿Ya? la presión va a ser 106 pascal, 105 pascal, 20 atmósferas, y ahí ustedes van a tener que resolverla. Ya. Vale, ¿Vale? vale, profe. Vale. Eso. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Por mi parte voy a parar la grabación simplemente para que no quede muy extensa. La idea es que ustedes puedan ver